Bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, que nos invita a aprender una técnica para trabajar sobre nosotros mismos. Y este tema se titula la meditación. Si bien vamos a hablar de la meditación a nivel general, debemos saber que en este estudio, pues vamos a hablar de la meditación enfocada al conocimiento de uno mismo. Vamos a aprender a diferenciar eso que es la meditación que de pronto hemos escuchado, que se practica en el yoga, en el oriente, y qué es la meditación del conocimiento de uno mismo, que es fundamental. Vamos a ver cómo traer la conciencia a nuestra vida y cómo al traer esa conciencia, eso puede generar cambios revolucionarios en todo lo que somos, en nuestras relaciones, en nuestro estado de ánimo, en nuestras acciones. Empecemos entonces este viaje, preguntémonos, ¿qué es la meditación? ¿Qué entendemos por meditación? La meditación es una herramienta, una práctica para despertar, es un estado de conciencia. Es una práctica en la que traemos la conciencia al presente, aquí y ahora, para que esa conciencia entre en actividad y nos permita alcanzar percepciones que nos van a transformar y que nos van a liberar de condicionamientos, conceptos erróneos y del sufrimiento. Ahora, si nosotros reflexionamos que el bienestar existencial depende principalmente de nuestros estados internos, si sabemos eso, que de nuestros estados internos salen nuestras acciones, todo lo que hacemos, nuestras relaciones, lo bien o mal que nos llevamos con las personas, debería ser para nosotros prioritario, urgente, básico, el mantenimiento, conocimiento de este universo interno de donde surgen esos estados internos, ¿verdad? Entonces, para eso es la meditación, para sacar ese tiempo que debería ser prioritario, debería ser un rato todos los días para tener salud interior, bienestar, gozo en la vida. Y para entender qué es la meditación, tenemos que diferenciar primeramente mente y conciencia. Dos cosas que hay en nuestro interior, difíciles de ver porque son invisibles, tenemos que aprender a ver para adentro. Y diferenciar estas dos cosas porque entre ellas, al interactuar estas dos cosas, es que se da la meditación. La mente es lo acumulado, toda esa información que hemos acumulado a lo largo de la vida, nuestras creencias sobre el futuro, sobre la sexualidad, sobre el amor, sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre el propósito existencial, sobre mí mismo. Todo eso se acumula en la mente y eso se convierte en nuestras reacciones, porque a partir de qué reaccionamos, de lo que hemos aprendido. Pero no solamente somos lo acumulado, no somos una máquina que acumula información y ya, porque también existe algo sutil, etéreo, que puede observar esa acumulación. La autoobservación es un encuentro entre la conciencia y la mente. Y ese encuentro nos permite verificar si esa acumulación es cierta, si acaso esta creencia que tengo es verídica, es útil, es eficiente, concuerda con la realidad, o si por el contrario estoy sosteniendo algo que es irreal. O sea que puedo lograr ese encuentro de la mente y la conciencia, y eso es lo que llamamos hacernos conscientes. Mente y conciencia podemos compararlos con un caballo y su jinete. Cuando el jinete está montado en el caballo son uno, van en una dirección. ¿Pero a dónde van? ¿A dónde quiere el caballo o a dónde quiere el jinete? Donde quiere el jinete, eso sería lo lógico, ¿verdad? El caballo viene siendo lo acumulado, todas esas creencias y conceptos que hemos acumulado y que nos llevan a reaccionar. Recuerdo una historia de un señor que me contaron una vez que vivía en un bosque más o menos cerca a un pueblo. Y el hombre bajaba en su potro, iba a la tienda, al bar del pueblo y se emborrachaba. Quedaba tan borracho que al salir se subía en el caballo y no sabía ni para dónde iba. Pero el caballito ya conocía el camino y se iba media hora y llegaba finalmente hasta su casa. O sea que el caballo puede andar sin jinete, porque él tiene una pequeña inteligencia. Esto simbolizado en nuestro estilo de vida viene a ser lo que llamamos inconsciencia. Cuando el jinete se duerme.
y cuando estamos a merced de nuestros conceptos, creencias adquiridos, convencidos de que son correctos, convencidos de que son maduros, convencidos de que así es la realidad, pero jamás observamos para dónde está yendo ese caballo. Y a pesar de que cometemos innumerables errores, reiteradamente, una y otra vez, no miramos esos errores. ¿Cierto? Entonces, esto nos lleva a descubrir otro concepto diferente de la inconsciencia. ¿Qué es la inconsciencia desde la perspectiva del autoconocimiento? Porque para nosotros la inconsciencia puede ser solamente esto. Una persona que ha sido noqueada, golpeada, quedó ahí inconsciente. ¿Podría una persona que está sentada esperando el bus estar inconsciente? Sí. ¿Podría una persona que va caminando, hablando con otra, estar inconsciente? Sí. Por supuesto. Pero estamos hablando de otra clase de inconsciencia. Parecería que esa persona está respondiendo conscientemente lo que dice mientras habla con su compañero. Tenemos que ver que hay otra clase de inconsciencia, que es esa inconsciencia generada por la actividad incesante de la mente. Una mente inquieta, una mente desordenada, una mente reaccionaria, una mente que le dicen un halago y se alegra, una mente que le dicen algo malo y se entristece. Como el potro va, si llega la yegua, se va detrás de la yegua. Si tiene hambre, se va al pastizal, sin dirección. Ahora, si ustedes se observan, van a ver que esa es la naturaleza de la mente, reaccionar. Y de esa manera vivimos inconscientes, inmersos en temores, prejuicios, complejos, creencias muchas veces erróneas que sostenemos, pero nunca observamos. La mente entonces, desde que nos levantamos, está reaccionando. Y a eso le llamamos inconsciencia. No hay supervisión, no hay autoobservación. Se hace entonces indispensable eso que llamamos la meditación. Hablemos de la meditación que generalmente conocemos. Sentaditos en un lugar tranquilo, cerraditos los ojos. Nos dedicamos a contemplar. Sí, esta es la meditación contemplativa. ¿En qué consiste esa contemplación? Consiste en percibir, observar la actividad de la mente, pero sin identificarse con los pensamientos. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Para qué estamos haciendo eso? Estamos aparentemente perdiendo el tiempo. Eso no nos llena el bolsillo de dinero. Pues no, estamos aprendiendo a ver cómo funciona la mente. Estamos aprendiendo que no somos esa mente. Si fuera esa mente, podría decidir que se parara. Pero más allá de eso, al contemplar, podemos llegar a lograr estados de paz, de autodominio, de unidad, de abstracción y de profundo bienestar. Ahorramos energía, dejamos de gastar esa energía que nos tensiona, nos relajamos. Si bien esta meditación es beneficiosa, tenemos que ver que es limitada, que no lo es todo. Nos sentamos y sí, podemos estar en paz, en tranquilidad. Nuestros pensamientos se pueden sosegar, podemos sentir plenitud. Pero ¿qué pasa cuando volvemos a enfrentarnos a la vida, a las situaciones? Nos damos cuenta de que todos esos egos, toda esa inquietud mental, todo ese desorden está intacto. Seguimos siendo exactamente los mismos, realmente nada ha cambiado. En ese momento podía mantener la paz, pero luego estoy hablando con mi pareja o con mi familiar o con mi amigo y soy igual que antes, miedoso, tímido. Nada ha cambiado fundamentalmente en lo profundo del ser. O sea que esto puede convertirse en un pasatiempo, de hecho lo es hoy en día. Mucha gente medita diariamente, pero esto no produce cambios fundamentales. Por eso tenemos que ver que existe una meditación más profunda, que se llama la meditación del autoconocimiento, fundamental para el hombre occidental, llena de información. Es la meditación en la que nos sentamos a hacer un examen de conciencia de todos esos contenidos que llevamos albergando toda la vida. Cuando nos sentamos a revalorizar lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos. Cuando abrimos esa caja que somos nosotros mismos y vemos qué hemos metido ahí y qué de eso que hemos metido ahí es cierto.
A través de esta meditación entonces podemos liberar la conciencia de toda esa actividad inútil de la mente. Fíjense que en la otra meditación también había un proceso de liberación a través del silencio. Pero aquí buscamos una liberación más profunda por medio de la comprensión de la actividad de la mente. Y así, transformar el ser desde las raíces. Que ustedes vean que se ha transformado su ser. Entonces digo, esto es muy importante, esto vale oro. Pero entonces tenemos que entender cómo se va a producir esa meditación. ¿Qué es comprender? ¿Cómo funciona? ¿Qué hay que hacer? Pues lo primero es saber que todas nuestras reacciones, ya sean agradables, desagradables, buenas, malas, iracundas, graciosas, todo lo que nosotros expresamos es el reflejo de nuestro mundo interior, un mundo oculto, que es el que queremos descubrir, el mundo de los fundamentos. Detrás de todas nuestras reacciones, de nuestras actitudes, gustos, miedos, deseos, complejos, sentimientos, detrás de todo este mar de cosas que llamamos yo, existe un porqué, un fundamento. Ese porqué es invisible, no lo conocemos. Estamos acostumbrados a reaccionar y a solamente ver la parte superficial de nuestras reacciones, a conformarnos. Sabemos que somos amables, sabemos que con ciertas personas somos desatentos, pero nunca nos hemos preguntado por qué. No vemos lo que hay más atrás, no vemos lo que complementa nuestro ser en el mundo oculto, no nos conocemos. Entonces la psicología la podemos comparar con un arbolito en el cual tenemos una parte que es visible y otra parte que es invisible. La parte visible es lo que sale de la tierra para arriba, donde encontramos los tallos, las ramas, los frutos, las hojas. Pero la parte invisible es esa parte oculta, escondida, secreta. Las raíces que no se ven, no sabemos hasta dónde van. A veces desconocemos lo invisible. ¿Y qué pasaría si yo me doy cuenta de que en ese mundo invisible, que lo que yo creo que es amabilidad, en realidad es hipocresía? Empiezo a descubrir que detrás de lo que yo pensaba que era amabilidad, hay algo que yo no sabía de mí. Yo no sabía que era una persona hipócrita. ¿Qué tal que yo descubra que detrás de lo que yo creo que es amor, y el amor que le estoy dando a mi pareja, a mis amigos o a mis familiares, hay apego e interés? Empiezo a darme cuenta de que yo solamente conocía una partecita de ese mundo. Y empiezo a llevar la conciencia al mundo oculto. ¿Qué pasaría si yo, que me he visto de tal o cual manera, tratando de ser una persona original, única, auténtica, revolucionaria, mirando mis fundamentos me doy cuenta de que esa es pura inseguridad? En realidad eso es una copia de algo que ya existe. ¿Qué individualidad es esa? Si estoy imitando lo que otra persona hace. Entonces me doy cuenta de que lo que yo creía que era una cosa en realidad es otra. ¿Qué pasaría si descubro que esa persona que me causa tanto resentimiento, rencor por sus defectos, qué pasaría si yo descubro que tengo los mismos defectos de esa persona? De pronto cambia mi visión y mi rencor, ¿no? De pronto siento arrepentimiento porque eso que tanto me molesta, descubro que yo también lo tengo. ¿Qué pasaría si yo descubro que ese temor que tengo para protegerme de las cosas atrae lo que yo temo? Que si yo temo quedar mal en una reunión en público, pues voy a quedar mal porque empiezo a temblar. ¿Qué pasaría entonces? Pregúntense en este momento, ¿qué pasaría si yo me doy cuenta de eso? Empiezo a descubrir que eso que es el temor está generando algo opuesto a lo que yo quiero, porque lo que yo quiero es quedar bien. No puedo seguir así, estoy tomando conciencia de lo que es el temor. Todas estas cosas pasarían si nosotros empezamos a observar lo que hacemos. El problema es si yo no me doy cuenta. ¿Qué va a pasar si no me doy cuenta? Lo sigo haciendo, ¿cierto? Entonces, imagínense que ustedes van por un camino hacia una ciudad, hacia un pueblo, a visitar a un familiar, y se dan cuenta que van por el camino equivocado. ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? ¿Ah? No llegaría al destino. ¿Pero sigue uno por el camino? A la vuelta.
da la vuelta, ¿sí o no? Es lo más lógico. Pero si no me doy cuenta, ¿qué pasaría? Sigo para adelante. ¿Se dan cuenta? ¿Ven la diferencia entre darse cuenta y no darse cuenta? Ahora, ¿qué ocurriría si ustedes van al supermercado y agarran un yogur y lo miran, es perfecto, y de pronto miran la fecha y está caducado? ¿Lo compran? Obvio que no lo compran. Pero si no se dan cuenta, lo llevan. Esa es la diferencia entre darse cuenta. Y entonces grábense bien esto. La percepción es una acción de cambio. Porque cuando ustedes se dieron cuenta que van por el camino equivocado, al solo darse cuenta, agarran por otro lado. Al darse cuenta de que el yogur está caducado, lo dejan, ¿cierto? Pero nunca les enseñaron a percibir. Les dijeron: no hagas esto, no hagas aquello, no seas malo, no seas grosero, compórtate bien. Entonces puede que se estén comportando bien, pero no saben por qué. Porque nunca han llevado la percepción a sus acciones. Nunca han percibido la manera como se relacionan con su pareja. Nunca han percibido la lujuria, qué efectos trae en su vida. De pronto la reprimen porque les han dicho que es malo. Pero si vieran el peligro de la lujuria, que es igual a ir en el camino en el sentido equivocado, que es opuesto al amor, opuesto a la felicidad, opuesto a la unión que uno busca, cuando uno ve eso, se regresa y agarra otro camino. Eso es lo que tratamos de hacer con la meditación reflexiva, del autoconocimiento. Que ustedes puedan percibir lo que están haciendo diariamente, la forma como se están relacionando, que tomen nota de sus errores y vayan a hacer una reflexión sobre ellos. ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo siempre estos problemas? Ahora, si nosotros meditamos sobre nuestros problemas, nuestros vacíos, nuestros temores, nuestros complejos, que creemos que tienen que estar ahí hasta la sepultura, pues vamos a descubrir que hay algo falso en lo que consideramos verdadero. Y de la misma manera que cuando íbamos por un camino y nos dimos cuenta de que ese camino no es, algo va a pasar en nuestro interior, solo por darnos cuenta que eso que yo considero verdadero es falso. Pasa lo mismo cuando yo observo lo absurdo que hay en lo que consideraba lógico. Ya sea porque lo dice la reverencia religiosa, política, ya sea porque lo dice el científico, puede ser absurdo si yo, con mi simple sentido común, lo observo. De la misma forma, si veo el sufrimiento que hay en lo que yo consideraba felicidad, si me doy cuenta de la fealdad que hay en lo que consideraba bello, noble, importante, esencial, todo eso pierde valor. Si yo me doy cuenta de las consecuencias que traen mis acciones, entonces al percibir todo esto, al yo anotar estas cosas, estas observaciones, al juzgar mis actos en el diario vivir, esto va a producir un impacto psicológico, un estruendo, que en estos conocimientos se les llama gnosis, que Krishnamurti le llamó insight o introspección. Insight quiere decir vista hacia adentro, que es una percepción revolucionaria, que cambia, que transforma a la persona. Nunca más van a volver a ser las mismas personas. No hay vuelta atrás. Cuando uno ha visto una verdad, ya no es la misma persona. Entonces, ese impacto psicológico se ve traducido en reacciones como el arrepentimiento. Porque si yo me doy cuenta que toda la vida he sido una persona con un defecto que ignoraba y ahora lo descubro, me arrepiento. Cambio y surge el deseo de compensar las faltas. Surge la desilusión, que no es la desilusión en la que me quedo sin fundamento y me quedo sin esperanza de vivir, sino cuando las ilusiones infundadas por una televisión, por la sociedad, las finalidades existenciales tradicionales se caen porque veo su vacío, me desilusiono. Es decir, veo que eso es una ilusión. Como cuando uno le dicen que Papá Noel no es el que trae los regalos. Espero que todos lo sepan. Y entonces cuando surge esa desilusión, surge el desapego. Nos desapegamos de cosas a las que les damos valor porque les hemos añadido un valor que no lo tienen. Surge la autonomía, quiere decir que yo aprendí a ver la vida por mí mismo, que es real y que es falso. Y la autonomía es que a pesar de que todo el mundo se esté tirando por el balcón, yo puedo decidir por dónde ir. Y por lo tanto surge el cambio.
con el simple hecho de meditar sobre nuestras acciones. Y a estos, señores, es lo que le llamamos madurez. Una persona madura es una persona que ha hecho todo este proceso de revalorización, que entiende la vida, que ha juzgado y sopesado sus acciones, no una persona que simplemente tiene edad. El Buda decía que el necio crece como el buey, en carne, pero no en sabiduría, porque los años pasan y si nosotros no estamos revalorizando lo que hacemos, llegamos a la mayoría de edad siendo niños. En los puestos de la política, los líderes mundiales son muchas veces niños, actuando como niños, pero con bombas. Ese es el problema. Bueno, si nosotros comprendemos esto, entonces no queda otra cosa que decir, bueno, vamos a meditar, vamos a hacer esto. ¿Qué necesitamos? Algo para escribir, un boli y una libretita. ¿Qué necesitamos? Tiempo, disposición, querer ver. Si no hay ese querer ver, esto se vuelve un tedio y mejor no lo hagan. Mas si tienen ese interés, mándense de cabeza y comiencen eligiendo un momento, un espacio adecuado en el que nadie los perturbe. Yo hago esto a las primeras horas de la mañana, porque esto es más importante que el desayuno físico. Primero hay que alimentar, nutrir el alma y después se le da nutrimiento al cuerpo. Un espacio en el que nadie nos perturbe, que no estemos muy cansados. Podemos hacerlo a cualquier hora del día. En la tarde, cuando llegamos, cuando ustedes quieran. Y tenemos que reunir el material sobre el cual vamos a estudiar. ¿Sobre qué nos vamos a cuestionar? ¿Sobre qué voy a preguntarme? ¿Dónde está ese material? Muchos de ustedes ya saben. Bueno, perfecto. El material es aquello que descubrimos en nuestro diario vivir. ¿Y cuál puede ser ese material? A ver, unos ejemplos para que lo miremos. Eventos. Entonces tal vez yo me descubrí en el día que sentí envidia porque ascendieron a un compañero. O porque un compañero ganó más dinero que yo. Y entonces noté ese sentimiento de envidia. No sé bien por qué siento esto. Este malestar. Entonces yo observo ahí ese momento y digo, mire, en la tarde me voy a preguntar por qué siento esto cuando llegue a mi casa. O tal vez me enojé con el cajero del supermercado por un gesto que hizo, porque me dio mal el cambio, porque fue grosero, porque me ignoró, lo que sea. O tal vez me puse nervioso en la entrevista de trabajo y no podía hablar y aunque sabía lo que tenía que decir, no lo pude decir. O tal vez tengo resistencia hacia una relación, tengo que llamar a mi padre o a mi hermano o a mi jefe y siento miedo, siento resistencia. Cualquiera de estos eventos son ejemplos de los muchos que ocurren en nuestro diario vivir, en los que entramos en conflicto. También podemos meditar sobre sentimientos recurrentes, como me siento solo, o me siento inferior a mis compañeros, o me siento que soy el inferior a mis familiares, o frecuento una actitud depresiva, o soy una persona malhumorada y no sé por qué. Cuando hay alguien ya me pongo tosco, me pongo huraño. ¿Por qué? Cada uno tiene que empezar a mirar esos rasgos particulares y a partir de ahí podemos entonces empezar a hacernos preguntas en relación al tema que queremos explorar. Y cada pregunta que nosotros hacemos, por ejemplo, me pregunto ¿por qué? Pues me va a salir una respuesta y esas respuestas las vamos a observar con atención y ahí hacemos nuevas preguntas. Preguntas que nos podemos hacer. La fundamental es ¿por qué? Si yo me pregunto por qué, ahí me va a salir una respuesta y de ahí puedo seguir cuestionando. Pero también me puedo preguntar de dónde surge este yo, desde hace cuánto lo tengo, cuántas veces, en qué momento se me ha manifestado. También me puedo preguntar qué es esto, porque a veces me va a decir algo, es que eso es orgullo, o es que eso es amor, o es que esos son celos. Pero dentro de la palabra celos hay un contenido que hay que aprender a explorar. Eso, si lo aprenden a hacer, van a darse cuenta que hay un trasfondo y si uno lo medita, lo reflexiona, va a sacar cosas de ahí. ¿A dónde me ha llevado esta actitud? Es decir, ¿cuánto daño he hecho a los demás? Por muchas acciones que yo he hecho, si me pregunto qué he hecho yo a través de esto y me doy cuenta de que he perdido muchas cosas, he cometido muchos errores. O también me puedo preguntar, oiga, ¿esto que está pasando es real? ¿Esto que este yo me está diciendo es verdadero? Ya lo vamos a ver en ejemplos.
Entonces, agarramos el papel y esto pues es un ejemplo ilustrativo. Acá solamente vamos a hacer un viajecito muy corto que no va a traer comprensión, porque para que haya comprensión tiene que surgir de que ustedes observen sus propias vivencias, sus propios pensamientos, sus propios sentimientos, y al observar, descubran. Aquí tan solo vamos a hacer una recreación de cómo cuestionarnos. Por ejemplo, estaba yo en mi trabajo y tuve un sentimiento de desprecio hacia una persona. Habían varias personas y a esa como que la sentía despreciable, a las otras le prestaba atención y yo noté eso. Y dije, oiga, mira ese sentimiento que tengo, no sé por qué lo tengo. Entonces me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué siento ese sentimiento? ¿Qué fue lo que desató ese desgano, ese desinterés hacia esa persona? Por su aspecto físico, vestida, en el color de la piel, en el acento, en la apariencia. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Por qué no la valoro por esas cosas? Pues porque eso me transmite la sensación de que es una persona pobre, de poco valor, ordinaria, que es vulgar, en relación a otras personas que de pronto están bien vestidas, se ven bien. Y entonces me pregunto, bueno, ¿y eso es real? Si yo a esa persona no la conozco, ¿cómo puedo determinar el valor de esa persona? ¿Cómo fue que yo desarrollé esa costumbre? ¿Por qué la desprecio entonces? ¿De dónde surge ese desprecio? Y si yo lo exploro bien, llego a descubrir, eso es un concepto social que desarrollé tal vez por haber nacido en este país, por desarrollar creencias de personas que son de tal color de piel, que se visten así, que les dicen gitano, o que les dicen tal cosa, o que les dicen pobre. Y al grabarme ese concepto, inmediatamente surgió un desprecio que me ha llevado a valorar a las personas y a admirarlas solamente por las apariencias. Porque así como desprecio a uno, el otro porque lleva corbata y porque tiene el pelo de un color o tal coche, lo valoro sin conocerlo, lo admiro, creo que es una buena persona. ¿Eso es real? Entonces dice, no, yo estoy cargando acá con un prejuicio. Si uno lo observa en su propio caso, se da cuenta entonces que ha admirado a personas superficiales toda la vida y que tal vez ha despreciado a muchas personas buenas que han llegado a su vida y no las ha sabido valorar, no ha podido compartir con ellas por su apariencia. Y que así de esa misma manera, cuando está con personas que cree superior, uno se siente inferior. Entonces, viendo todo esto, si uno explora, si tiene interés, si tiene ganas, empieza a descubrir sus propios defectos, su propia inmadurez, una inmadurez que ha sido instalada por la televisión, por las películas, y que no es real, que nos separa de un trato humano con otra persona. Todo esto lo va descubriendo uno si evalúa sus propios actos, si los juzga, si los sopesa. Pero si no los evalúo, hasta la sepultura. Genio y figura, hasta la sepultura. Y así vivimos. Si uno evaluara lo que hace, si uno meditara, si uno le sacara el tiempo, entonces empezaría un verdadero desarrollo espiritual. Todos los grandes maestros de sabiduría enseñaron a meditar, a observarse, a cuestionarse, a conocerse a sí mismo. ¿Quién lo hace? Eso ya es otra cosa. ¿Quedó claro qué es la meditación? ¿Quedó claro qué es darse cuenta? Bueno.